Bienvenidos nuevamente aquí conectando, mil disculpas. Estábamos haciendo toda una serie de pláticas hablando acerca de que lo que el ser humano requiere y necesita no es precisamente una religión. Ya usted y yo creo que, no sé, en lo personal estoy cansado de las cuestiones religiosas, de esos lenguajes que ya están rancios, cosas de que pues todo es lo mismo a través de los años, nada cambia y lo peor de todo es que ni siquiera nuestra vida cambia, y esto ha llevado a que muchas personas dentro de las iglesias digan que pues no se le ve ningún objetivo, porque muchas personas estamos en ocasiones haciendo activismo, siendo activistas en las iglesias, todo lleno de actividades, tratando de ganar el favor de Dios, tratando de ganar la gracia del pastor, la gracia de los hermanos. En fin, se ha llevado esto ya a unos extremos muy absurdos, y no es ese el objetivo del Evangelio. El Evangelio, desafortunadamente, lo han pervertido las personas. ¿Por qué digo esto? No es porque lo hagan de mala fe, tal vez algunos sí lo hagan de mala fe, pero el problema que tenemos todos nosotros, los seres humanos, está desde el inicio de la creación. Hemos hablado en infinidad de ocasiones cómo el ser humano se convierte en religioso al tratar de ser igual a Dios. La oferta que le hace Satanás a Eva cuando le dice seréis como Dios, conociendo el bien y el mal, ella lo toma muy en serio, y la prohibición de Dios la hace a un lado, no le importa nada, y ella ve que el fruto, dice que Satanás hizo que se viera apetecible el fruto y lo comió. Entonces el ser humano, al querer ser igual a Dios, pues el Señor ya había echado a Satanás también del cielo, porque el otro también quiso ser como Dios para recibir adoración. Entonces se echa a perder todo el plan que había para el ser humano, porque el mismo ser humano, por causa de él, dijo Dios, maldita será la tierra. Y estamos ahorita observando muchas cosas que son muy desagradables para estar viviendo la vida, de que todo nuestro concepto de vivir o de vida que teníamos por generaciones y por años se ha roto por causa de un virus. Y estamos observando la mano de Dios está dentro de todo esto. ¿Por qué yo digo estas cosas? Porque usted y yo tal vez nos hemos olvidado de Dios, nos hemos concentrado más en las cosas que son temporales. Usted y yo tenemos nada más un lapso de vida dentro de esta eternidad de Dios, pero nosotros tenemos un lapso de vida muy pequeño. Aquí nazco y aquí voy a morir, ya Dios tiene todo esto, pero en la eternidad de Dios las cosas son más grandes, son mayores. O sea, para entender las cosas de Dios, para entender las cosas de lo eterno y del reino de Dios y su justicia, necesita el hombre nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? Porque el ser humano está muerto, separado de Dios. El Señor dijo que el día que comiere del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriría. ¿Y cómo fue que murió el ser humano? Murió en la forma espiritual. Ya no pudo conectarse en el espíritu con el Dios poderoso, que Él es espíritu, y nos dice la Biblia que nadie puede ver a Dios porque Él es espíritu. Ahora bien, entonces el hombre queda lejos, y ahora que estamos ahorita usted y yo viviendo estas circunstancias difíciles, hay muchas personas que están queriendo buscar o encontrar a Dios en donde sea. Desafortunadamente, cuando la gente tenemos necesidad de buscar a Dios, nos vamos a veces a los lugares equivocados. Nos ofrecen muchas ofertas por todos lados, pero todo lo que huele a religión, Dios lo tiene ya descartado. ¿Por qué? Porque es un producto que sale de la naturaleza caída del ser humano, y también sale de la naturaleza satánica del diablo, de Satanás, porque él es el padre de las religiones. Él es el que hace que el hombre invente todas las religiones que existen, y nosotros como pescaditos, y cuando nos ponen en el anzuelo con el gusanito apetitoso de religión, como estamos caídos, pues digo, aquí me agarro y a ver si de aquí Dios me levanta, me rescata y me voy, ¿no? Y cuesta mucho trabajo estar dentro de un ámbito religioso
que no nos lleva nada más que a tratar de ser hipócritas, que por dentro no cambiamos, pero por fuera que nos hacemos los santos, nos vestimos como nos dice el que está ahí enfrente, que no te pintes, que no te cortes el cabello, o sea, una serie de cosas que son obras de la carne y que eso no tiene ningún valor para Dios. Y el ser humano le ha dado mucho valor a toda esa basura que, repito, no vamos a Dios a impresionarlo en ninguna forma, porque Él tiene ya un método, una forma para que usted y yo nos religuemos con Él y que espiritualmente usted y yo entendamos que hay una oportunidad grandiosa de conectar nuevamente tal y como Adán lo hacía. Esto suena locura, pero el segundo Adán, que es Jesucristo, Él nos muestra cómo Él estaba conectado con el Padre. Él siempre dijo, yo hablo lo que el Padre me manda decir, la doctrina que yo les estoy diciendo no es mía, es del Padre. La gente decía, nunca hombre habló como este. Claro que nunca ningún hombre habló como Jesucristo, porque Él estaba siendo alimentado, estaba siendo inspirado y estaba recibiendo revelación de su Padre directamente. Y Él tenía esa comunicación plena como la tenía Adán. Pero la diferencia con Cristo es que Él vino a hacer algo por usted y por mí para reconectarnos con Dios. A usted y a mí nos tenía separado de Dios el pecado que Adán a todo ser humano le heredó. Aún el bebito que está ahorita en el vientre, el que acaba de ser formado, todas esas personitas están cargadas de pecado y es lo que nos separa de Dios. Y a usted y a mí lo que nos interesa es que tengamos una comunicación y una comunión con Dios. Comunión se compone de dos palabras, de común y unión, o sea, una unión común. Jesucristo siempre estuvo orando, diciendo, Padre, yo te pido que todos los que creen en ti y en mí sean uno en mí como tú y yo somos uno. Y recuerde, Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola persona. Y ahora usted y yo entramos a esa unidad de la Trinidad para que seamos uno en esa Trinidad. ¿Y por qué digo esto? Porque necesitamos en primer lugar que la persona de Jesucristo sea la que habite en nuestros corazones. Y como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Darle el lugar al Señor de que Él sea en mí para que yo pueda tener con esa mentalidad de Cristo, tener la mente de Cristo, poder conectar con la sabiduría eterna del Padre para poder hablar las cosas que son de arriba. El Señor Jesús dijo, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Pero, dice el Señor, cuando entendamos lo que es la redención, nosotros íbamos a tener el poder de atar cosas en la tierra y serían atadas en los cielos, y de desatar cosas en la tierra y serían desatadas en los cielos. Entonces hay un poder, hay una espera de la manifestación que Dios quiere que usted tenga, así como se manifestó el Señor Jesucristo. Y créame, no estoy inventando nada de esto, está en la Biblia. El Señor Jesús nos mostró el modelo, cómo se tiene uno que comunicar con el Padre y cómo recibir la doctrina de Dios directamente a través del Evangelio de Dios. Y ese Evangelio de Dios requeríamos de un Cristo que fuera glorificado para que se rompiera todo, incluso esa cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, para entender que ahora tenemos acceso directo. Ya no hay que hacer tanto requisito como antes era, que el sacerdote tenía que limpiarse, tenía que estar sin pecado, tenía que hacer una serie de cosas para que pudiera entrar a través de esa cortina, de ese velo. Y si no estaba en condiciones, caía fulminado, porque nadie podía entrar ante la presencia santa de Dios. Entonces necesitaba estar santificado para poder comunicarse con Dios y poder recibir tanto él perdón por sus pecados, y el sacerdote poder perdonar los pecados de la gente a través de los sacrificios que ofrecían con sus animalitos. Pero el Señor Jesús, él vivió una vida intachable, él nunca se le pudo acusar de pecado, él nunca se le pudo acusar de mentiroso
o de nada, pero él diciendo la verdad, la gente se ofendía porque decía él, mi padre es el que me manda, él es el que me dice, y entonces decían, este se está haciendo igual a Dios, como que su padre es Dios. Hubo mucho conflicto porque los religiosos de ese tiempo decían, también nuestro padre es Dios. Y Jesús les decía, si vuestro padre fuese Dios, ustedes conocerían quién soy yo, ¿sí? Y me amaríais, pero me quieren matar. ¿Por qué? Dice, porque ustedes son hijos de mentira. Vuestro padre es el diablo y él ha sido homicida desde el principio. Y cuando habla mentira, dice, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Les está diciendo a todos nosotros, a través de estos sacerdotes, que usted y yo, mientras sigamos con nuestra cuestión religiosa, sin entender el evangelio de Dios, usted y yo somos hijos del diablo. Es doloroso decir esto, pero es lo que hizo Dios. Por eso echó al hombre fuera, porque se hizo hijo del diablo. Entonces, un hijo del diablo no puede tener comunicación con las cosas del reino de Dios y su justicia. Entonces, eso es lo que arrastramos usted y yo, y es lo que Dios quiere que hoy sea manifestado en su vida y en mi vida, para que entendamos que el concepto religioso trabaja a través de nuestra mentalidad caída y a través de nuestras obras, pensando que todo lo que hagamos y aprendamos y todo con relación a la Biblia nos va a abrir el camino, lo cual es totalmente falso. Entonces, el ser humano con su pecado no podía acercarse a Dios, pero Cristo vino sin pecado. Él no hubo un toque de un hombre pecador que penetró a una mujer que también era pecadora, María, porque el Señor dijo, no, va a nacer un ser santo, porque María fue impregnada de la palabra, de la semilla, del esperma, del Espíritu Santo, y hubo un nacimiento que tremendo, porque no hubo un contacto sexual, una ruptura de himen, sino que nació dentro algo maravilloso y salió un producto que no tenía pecado. Nos dice la Biblia que después de que nació el Señor Jesucristo, se le dio la orden a José, dice, no toques a María hasta que nazca el niño, y ya después él tuvo más familia con María. Entonces, hay muchos engaños en cuanto a esto, y no vamos a entrar en polémicas, pero ahí está la Biblia, y a muchas personas les encanta decir que la Biblia no es verdad y que eso es mentira. ¿Por qué? Porque se nos ha sembrado una mentira en la mente, que cuando usted oye una mentira constantemente, se la va usted a creer y para usted se convierte en una verdad. Y ese es uno de los problemas con los cuales siempre vamos a estar topándonos, porque pensamos y creemos que lo que nosotros hemos aprendido es lo único, lo cierto, y no hay más. Entonces, es por ello que este mensaje es bastante fuerte y pocos lo van a escuchar. El Señor Jesús fue claro. Dice que pocos van a encontrar la puerta angosta de la salvación, porque muchos, dice, se van a la puerta de la perdición. Esa es ancha, todo el mundo va para allá, pero muy pocos hallan la puerta angosta. Entonces, Él es esa puerta, Él es esa verdad, Él es esa luz que ilumina nuestras tinieblas para salir de la mentira y pasar a la verdad y poder ver a través de la luz del Espíritu Santo que hay algo que me tiene que alumbrar dentro para sacar toda esa basura llamada pecado. Entonces, Jesucristo nos comprueba la Biblia que Él no tuvo pecado, y leemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice ahí, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Dios tuvo que permitir que el pecado suyo y mío se establecieran en Jesucristo en el momento que estaba en la cruz, y Él cargó toda nuestra basura, todos nuestros pecados. ¿Para qué? Dice, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en Él. Esa es una palabra hermosa y fabulosa. Justicia, porque usted y yo sin Cristo, sin Dios, sin esa sangre preciosa, somos injustos. No podíamos acercarnos al Padre, pero a través de un sacrificio vivo, de un sacrificio de un ser santo, usted y yo tenemos ahora acceso a las cosas del reino de Dios, para que podamos ser investidos de poder de lo alto y poder entender las cosas que son del reino de Dios. Entonces, usted y yo necesitamos saber eso, que la justicia de Dios está en Cristo Jesús,
Usted y yo ya somos hechos justos por Dios en Jesucristo. Y eso nos da una bendición tremenda de poder accesar a todas las cosas del reino de Dios. Esto es algo que va más allá de cualquier cuestión de fábula que pueda contar a alguien, ¿verdad? Entonces, nos dice Romanos 5:9, habla otra vez de la justificación. Pablo dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Quién es él? Jesucristo. Esto es lo que estamos hablando. Este es el evangelio de Dios. No es evangelio de hombres. Cuando usted y yo se nos están inculcando que mira, que léete los evangelios, sí, son muy hermosos. Nos hablan de la vida del Señor Jesucristo siendo un hombre en la tierra. Pero recuerde, no podíamos usted y yo accesar a ningún hombre, a un Jesucristo. No podíamos accesar a Él mientras Él no fuese glorificado, porque la glorificación fue la que permitió que esa sangre nos hiciera justos a usted y a mí. Y el Evangelio de Dios comienza a través de la muerte, resurrección y glorificación del Señor Jesucristo. De lo contrario, no hay otro evangelio, porque muchas personas escuchan tal vez la mitad del evangelio. Mira, eres salvo, estás justificado, se te perdonaron tus pecados, y ¡ay, qué bonito, qué bueno! Pero no damos fruto, porque Dios dice que muchos son llamados. Cada que usted oye el mensaje del Señor y se le invita a que crea en ese sacrificio y que acepte esa justificación, hay gente que dice sí, pero no aceptan el llamado de morir al yo. Quieren seguir haciendo de su vida todo un desastre, yendo aún a la iglesia, siguen fumando, siguen tomando, siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen pecando, porque eso es lo que produce la religión. Cuando usted recibe un mensaje religioso, aunque venga de la misma Biblia, usted no va a recibir nada más que pura basura, que le va a llenar su conocimiento nada más para que usted se sienta a gusto, pero no va a haber cambios para que el pecado que mora en usted y en mí, a través de la justificación y de la sangre de Cristo, pueda nuestra alma decirle al pecado, ¿sabes qué? Ahora mando yo. Y por eso el Señor decía que era bueno ayunar. Cuando usted ayuna, independientemente de que hace un beneficio en lo físico, el ayuno lo que nos está indicando a usted y a mí es que ahora le decimos a la carne, yo mando, ¿sí? Y ese es el poder que nos da el Señor. El Señor Jesucristo, a través de su sacrificio, venció todo lo que estaba en contra nuestra. Entonces, usted y yo hemos desperdiciado un potencial hermoso a través de lo que Dios hizo, y yo quiero que siga conectado a estas pláticas, porque vamos a seguir aprendiendo todos, ¿sí? No somos realmente aquí un maestro que está al frente de ustedes, no. Estamos todos tratando de buscar la guianza del Señor, que Él sea el que revele las cosas que tenemos que hablar para que lleguen a su espíritu y que hagan efecto, para que el Espíritu Santo conecte con usted y le guíe a toda verdad. Nadie de nosotros estamos capacitados para guiar a la verdad a nadie, solo el Espíritu Santo. Él es el que redarguye de pecado y Él es el que hace los cambios en cada uno de nosotros. Entonces, yo le hago la cordial invitación para que se siga conectando con todos nosotros. Entonces, cerramos en Hebreos 10:14. Mire lo que nos está aquí diciendo la Escritura. Dice, porque por una sola ofrenda, ¿cuál fue esa ofrenda? El Señor Jesucristo. No hay más ofrendas. No es de que cada 8 días que en ciertos lugares están volviendo a sacrificar al Señor y que se hace carne y que lo vuelven a ofrecer. O sea, todas son puras cosas satánicas que nos las tragamos y creemos en todo eso, porque nuestra condición no ha podido ser cambiada. Y soy tal vez un poco duro en lo que estoy hablando, pero el Señor Jesucristo también fue duro. Y cuando Él le habló, Él lo seguían más de 700 discípulos. Y nos dice la Biblia que eran casi 700 los que se fueron. Dice, dura palabra de oír es esta. ¿Por qué? Porque no checaba con la mentalidad religiosa de ellos. Y solo quedaron 12. Y el Señor también les vuelve a decir, ¿saben qué? ¿Se quieren ir también? Ahí está la puerta abierta. ¿Sí? Esta palabra que no es fácil, no es para cualquiera.
¿sí? Muchos van a hallar la puerta angosta, y esa es la puerta que yo soy, la puerta angosta. Entonces, si vienen a mí, o sea, la vida eterna, la luz, la verdad, van a estar en ustedes. Pedro contestó: Señor, ¿a dónde vamos? Él entendió que Jesús tenía solo palabras de vida eterna, y eso es lo que hoy Dios quiere que usted reciba, de parte del eterno Dios, que reciba esta de revelación que Él está dando. Entonces, esta ofrenda que es el Señor Jesucristo, dice que hizo perfectos para siempre a los santificados. Mire, la santidad es simple y sencillamente saber mi posición en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y si yo ya morí al yo, la sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado, me justifica. Esa justificación me hace santo, me hace estar, poder tener acceso a las cosas de Dios, que es su misericordia, que es nueva cada mañana, que aunque yo peque, a veces lo hacemos sin que lo pretendamos, o deliberadamente, o como sea, pero usted y yo, mientras estemos en la carne, el diablo nos va a estar empujando a pecar. Y a veces la gente deja de ir a la iglesia, deja de leer su Biblia, porque, ay, Señor, me siento mal, me siento avergonzado. Les viene el síndrome de Adán, ¿sí? Señor, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Señor, tuve miedo y me escondí porque violé, porque robé, porque mentí, porque no sé, tantas cosas, y que el diablo siempre está con el dedo acusador. Mira lo que hiciste, mira ahí, ¿a poco crees que Dios te va a oír? Y esa es la mentalidad religiosa del diablo, para que nuestra mentalidad religiosa se la crea y nos alejemos de Dios. Y eso no es el objetivo del Evangelio, ¿sí? Entonces, el Señor siempre está a la puerta, ¿sí? Él dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, cenaré con él, y entraré a él y comeré con él. Dice, estaremos juntos. Y esto es algo que necesitamos usted y yo saber, que siempre Dios está dispuesto a perdonarnos, y por eso las misericordias son nuevas cada mañana, para que esa justificación que tenemos en Cristo Jesús mantenga esa santidad, porque dice el Señor: sed santos porque yo soy santo, y esa santidad nos va a mantener en esa comunicación, y no va a haber ninguna vergüenza, ninguna acusación, porque va a venir un arrepentimiento genuino de decir: Señor, ayúdame, ya no quiero volver a pecar. Pablo, yo no sé qué tantas cosas él sufrió en su vida, porque él una vez dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Él tenía pasiones, él tenía cosas que hacer, y él sabía que ese pecado lo quería alejar de Dios, pero él dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, que me hizo santo, me hizo posible que yo siguiera accesando a las cosas de Dios. Entonces, este mensaje que está usted escuchando no se escucha por ningún lado. Yo, la verdad, le invito, y ojalá, y digo, no soy el único que está compartiendo esto.